Today we're going to talk about chores and some modal verbs that we find in that vocabulary. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los quehaceres y algunos verbos modales que podemos encontrar cuando hablamos de este vocabulario. But we will focus on the things like who does that chores and where. Bueno, hoy nos vamos a enfocar en quién hace esas tareas de la casa o quehaceres y dónde, cuándo. Bueno, para eso, for that reason, we need to know some adverbs of frequency. Para eso necesitamos conocer algunos adverbios de frecuencia, porque eso nos permite saber con cuánta cantidad de tiempo se suele hacer una cosa. Y bueno, para esto conseguí esta imagen que me parecía a mí útil porque cuenta con un porcentaje que nos dice en cuánta medida se hace. Pero voy a pasar rápidamente a explicar, digamos, los más usuales en cuestiones de la casa. El never obviamente significa nunca, y en tanto que significa nunca se refiere a algo que no pasa, simplemente no pasa. Entonces la frecuencia es de un 0%. Rarely es raramente no está cerca de ser nunca, pero sí es una cosa que es muy poco probable que suceda. Ocasionalmente, que sucede como en un 30%, sucede poco, pero sucede. Y sometimes, que es más usual. Sometimes es como el 50%, es la mitad, es algo que tiene probabilidad de suceder. Luego often, que es más común que escuchar frequently, pero significan lo mismo, es frecuente, es algo que pasa con una frecuencia mayor. Usually, que es usualmente y que está muy cerca de ser siempre, es algo que pasa normalmente con regularidad. Y always, que significa siempre. Entonces, veamos que también cuando hablamos de este tema de los quehaceres de la casa, podemos encontrarnos con que necesitamos una estructura gramatical que nos permita hacer preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿do you wash the dishes last night? Lo que podemos ver es que usamos este verbo auxiliar. Este es el verbo auxiliar que ya habíamos visto en tiempos anteriores y que por eso tenemos que recordar que usamos do or does dependiendo del sujeto de la oración. Si hablamos de I o you, usamos do. Si hablamos de she, he and it, usamos does. Y bueno, aquí vienen los verbos modales. Recuerden que el verbo modal nos ubica como en el modo de la oración. Si es una oración de querer, de poder, de obligación, de deber. En este caso, estos tres verbos se refieren a cosas que podemos, debemos, tenemos que hacer. Can es más bien algo de que yo sé hacer, que está en mi habilidad, yo lo sé hacer y lo puedo hacer. Cuento con habilidad, la capacidad de hacer algo. Vemos un ejemplo. I can't speak German, que es la versión en pregunta. En negación, no puedo hablar alemán, pero puedo hablar inglés. I can't speak English. El segundo es must. Must es un deber. Es algo que sí o sí tengo que hacer. No es una pregunta y no está en mi habilidad. Más bien me están diciendo que es algo que yo debo hacer. Es una obligación. They must go now. Se tienen que ir ya, se deben ir ya. Y el segundo es should, que se diferencia porque este más bien es una sugerencia. Este es un deber, algo que sí o sí tiene que suceder. Y must y should es una sugerencia. Must, obligación. Should, sugerencia. Entonces, I should wake up early. Yo debería levantarme más temprano. Podría ser un ejemplo. Para pregunta, como lo vimos, por ejemplo, acá y acá, nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer primero es poner nuestro verbo modal al inicio. Entonces, usando este vocabulario acerca de chores,
porque recordemos que shorts son deberes y por eso puse estas imágenes que son deberes del hogar, quehaceres que hacemos cotidianamente en la casa: barrer, limpiar, cocinar, lavar. Y entonces veamos una pregunta que se podría aplicar usando nuestro verbo modal. Los verbos modales nos ubican en el sentido de la oración, si es una sugerencia, si es algo que yo desearía, como lo vimos antes, o si más bien es algo que puedo, debo, tengo, debería hacer. Should I cook the dinner more often instead of going to eat? It's going out to eat. Bueno, vemos aquí una cosa. Usamos un verbo modal, un vocabulario acerca de los quehaceres del hogar y usamos un adverbio de frecuencia. Yo debería cocinar más seguido para la cena en lugar de ir a comer afuera, more often, con más frecuencia para la cena. Y otro que no necesariamente tiene un verbo modal, como ejemplo de pregunta: can you take out the trash? Como ¿podría sacar la basura? Bueno, esta fue una explicación muy breve, muy concisa. Recuerden siempre que la cartilla les ofrece toda la información que ustedes necesitan y que obviamente be free to ask if you need some help. Siéntate libre de preguntar, puedes preguntar siempre que necesites ayuda. Los canales están abiertos para hacer eso.